Este vídeo está patrocinado por el Ministerio de Defensa y sin embargo este vídeo va a criticar la situación de nuestras Fuerzas Armadas. Bien, esto es lo que vamos a intentar, demostrar cómo nuestras Fuerzas Armadas tienen graves problemas internos que necesitan de solución y necesitan aparecer en el debate público. En el anterior episodio explicamos la geopolítica española y los retos permanentes que desafían nuestro país. Por eso la siguiente gran pregunta es obvia. ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas? ¿Por qué deberíamos de cargar con impuestos al contribuyente si España nunca va a tener una guerra? ¿No? Este es el motivo de que paguemos por una brigada acorazada, una unidad que consume miles de litros de combustible, cientos de toneladas de munición cuando entra en combate y que sin embargo debe servir, por ejemplo, para proteger Ceuta y Melilla, por ejemplo, para desplegarse con la OTAN en el este de Europa y ganar así influencia. Y por eso pagamos por tener una brigada paracaidista, para poder enviarla allá donde haga falta, para realizar una evacuación, para desplegarse rápidamente o, en fin, para servir a nuestros intereses. Primera misión: la defensa territorial. La misión histórica de cualquier ejército comienza por la defensa territorial ante amenazas internas y externas. Para esta misión, el ejército de tierra es la herramienta más adecuada, ya que las orugas de los blindados y los pies de los soldados permiten pisar el terreno, controlarlo y defenderlo palmo a palmo, que impide a las células yihadistas del Daesh importar armamento desde Oriente Próximo o desde el estado que han construido en el norte de Mali hasta España y Europa, que impidió a ETA tomar el control y gobernar parte del País Vasco. El ejército de tierra ejerce la disuasión y fuerza a los terroristas a usar técnicas menos agresivas. El ejército es una medida de seguridad adicional y definitiva que respalda a una policía que podría verse superada si se encontrara sola entre este tipo de grupos. Entonces esta es una de las grandes utilidades al final del ejército de tierra, la defensa territorial, porque efectivamente hay amenazas sobre la misma, porque efectivamente la política marroquí se ha construido sobre el Gran Marruecos, un territorio que abarca Argelia, Mali, Mauritania y por supuesto Ceuta y Melilla. Y esto es fundamental porque las guerras son muy costosas, las guerras traen graves problemas económicos y al final son mucho más costosas que mantener la disuasión, que evitar que el otro piense que tiene algo que ganar al atacarte. Este es el papel de tener un ejército y de pagar 6 millones de euros por un carro de combate, por un tanque Leopardo 2E, por ejemplo. Recordemos la tragedia de Anual. Cuando en 1921 en Monte Arruit la guarnición española de 10.000 hombres se rindió y depuso sus armas, los rifeños los pasaron a cuchillo inmediatamente. Rápidamente las tropas de Abdelkrim se plantaron a las puertas de Melilla. Miles de familias, de comerciantes, de peones, de empleados del ayuntamiento huyeron tras los muros de la vieja ciudadela, a la espera del ataque rifeño que hubiera masacrado a la ciudad. Por suerte, aquel terrible día el tercio de la Legión, recién constituido, inició su terrible marcha, la Marcha. Las dos banderas de la Legión recorrieron 101 kilómetros en 33 horas hasta Ceuta, donde embarcaron para reforzar inmediatamente a la guarnición de Melilla. Entre 10.000 y 18.000 rifeños hubieran atacado Melilla y el destino de sus 50.000 habitantes hubiera sido terrible. Nuestro ejército de tierra atraviesa por necesidades absolutamente perentorias. El salario de un soldado raso es el más bajo de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos posiblemente grandes carencias en las políticas de personal. Sería interesante, por ejemplo, preguntar cuánta gente hay acreditada para manejar un radar de defensa aérea, cuánta gente hay acreditada para manejar los drones de una unidad, por ejemplo. A menudo sucede que las personas que se acreditan en determinados equipos muy específicos se emplean mucho en misiones, no tienen reemplazos y acaban en cierto sentido quemadas, con una dificultad además importante para tener una conciliación familiar. Todo esto son problemas de política de personal y problemas fruto de la falta de presupuesto, al fin y al cabo. Otro ejemplo especialmente sangrante quizás, el de los lanzacohetes. Un arma fundamental en el campo de batalla moderno. Ahora mismo en plena ofensiva rusa del Donbass estamos viendo cómo los lanzacohetes recibidos por Ucrania desde Estados Unidos, los HIMARS, están teniendo un papel fundamental para limitar enormemente la ofensiva rusa. Bien, España tenía una unidad de lanzacohetes, los Teruel, se dieron de baja aproximadamente en 2006 tras un desgraciado accidente y desde entonces hemos mantenido esa unidad de lanzacohetes, sí, pero sin lanzacohetes. No tenemos lanzacohetes, no tenemos cohetes de precisión que puedan impactar un objetivo a 100 kilómetros. Seguimos empleando artillería tradicional,
un cañón que tiene 20, 30 kilómetros de alcance en el mejor de los casos, pero cuando yo quiero golpear cosas a gran distancia, ¿qué tengo? No tenemos nada, y no solo en el ejército de tierra, no lo tenemos prácticamente ni en el ejército del aire. Los rusos han gastado 3.000 misiles en la guerra de Ucrania y no ha sido suficiente. Nosotros tenemos 46 misiles en el ejército del aire. Eso es todo. Segunda misión: proyección estratégica. El mundo es un lugar interdependiente. Cuando Saddam invadió Kuwait y amenazaba con apoderarse de los campos petrolíferos sauditas, estaba amenazando a toda la economía mundial. Cuando el Estado Islámico constituye un emirato en el norte de Mali y avanza hacia Tombuctú, amenaza con provocar olas migratorias y masacres que desestabilizan las fronteras europeas. Cuando los fundamentalistas argelinos declaran la guerra al Estado argelino y atacan las redes de exportación gasística, ponen en peligro nuestras economías. Cuando Al-Qaeda o el Daesh atacan Bataclan en París o los trenes de Atocha en Madrid, dañan nuestra imagen internacional y aquello de lo que vivimos, el turismo. Enfrentar a cualquiera de estos problemas exige organizar operaciones a miles y miles de kilómetros, y a esto lo llamamos proyección estratégica. La proyección sirve para mantener las amenazas lejos de nuestras fronteras. Actuamos antes de que el Estado Islámico nos plante un califato en el Magreb. Actuamos antes de que Bagdad caiga en manos de los islamistas radicales. Nuestra política de defensa, nuestra política de disuasión, nuestra política de fronteras avanzadas, de acabar con aquellos peligros que aparezcan a la máxima distancia posible, han creado una cierta sensación de seguridad. Damos por hecho que somos un país seguro, que no hay grandes amenazas, y sin embargo cabe preguntarse por qué, por ejemplo, en el siglo VIII el Islam pudo expandirse desde Siria hasta la península, y por qué, sin embargo, el Estado Islámico que apareció en Siria, que ingresaba miles de millones al año, no pudo expandirse desde Siria hasta Marruecos, por ejemplo, o hasta la propia España. Pues por un solo motivo: porque hemos acabado con ellos, porque hemos aniquilado al Estado Islámico. Y ha sido muy cómodo, la gente aquí no se ha enterado mucho de que ha habido una guerra que ha destrozado ciudades de millones de habitantes, ciudades como Mosul, la joya del norte de Irak, que difícilmente se van a recuperar en el resto de nuestras vidas. Hemos hecho que la guerra sea un acontecimiento muy cómodo para Occidente. De vez en cuando una noticia de un atentado, de una bomba que ha destruido un blindado español en Afganistán y poquito más. Sin embargo, esto hace que cuanto más eficaz sea una política de defensa, menos eficaz parezca. Parece que, como no hay guerras, no necesitamos ejércitos, cuando es al revés. Precisamente porque tenemos ejércitos y unas políticas que buscan hacer de la guerra algo cómodo, no tenemos tantos conflictos cerca de nuestro hogar, no tenemos que enviar a nuestros hijos a combatir. La proyección estratégica es la especialidad de la Armada Española y del Ejército del Aire. Nuestra Armada cuenta con la infantería de marina más antigua del mundo. Estas fuerzas están especializadas en asaltar costas, operar embarcados en los buques y actuar a miles de kilómetros de distancia. España tiene capacidad para proyectar una unidad de combate terrestre al completo. Son nuestros marines, nuestro puño que va del mar hacia la tierra. Simultáneamente contamos con la flota de superficie, equipada con las potentes fragatas F-100 de diseño nacional, que tienen capacidad de lanzar misiles a cientos de kilómetros, dar apoyo a la infantería de marina mediante los cañones de los buques y, ante todo, proporcionar defensa antimisil al resto de la flota, y especialmente a nuestro buque insignia, el LHD Juan Carlos I. En un país con tantos kilómetros de costa como España, en un país que se alimenta a través de sus rutas navales, básicamente como España, necesitamos una armada fuerte y, sin embargo, vemos que nuestra armada, igual que nuestro ejército de tierra, tiene desgraciadamente importantes carencias que necesitan de ayuda urgente para ser reparadas. El papel de nuestra arma submarina. Nuestra arma submarina ha visto reducir el número de submarinos de 8 a 2, uno de ellos próximo a ser dado de baja y el otro de ellos aún en pruebas a ver qué tal funciona. La serie S-80 puede proveer de 3 o 4 submarinos en el mejor de los casos. Esto es un número posiblemente insuficiente. Desgraciadamente, nuestra arma submarina está algo degradada. Pensemos, por ejemplo, en la aviación naval, en los portaaviones. Tenemos un portaaeronaves, el Juan Carlos I. Cuenta con aproximadamente 12 aviones de tipo Harrier. Harrier es un avión que se empleó en la Guerra de Malvinas, tiene ya más de 40 años. Solo hay una alternativa al Harrier, el F-35. Sin embargo, no parece que haya planes para adquirirlo. Por tanto, igual que sucedía con los lanzacohetes en el ejército de tierra y teníamos una unidad de lanzacohetes sin lanzacohetes, corremos el riesgo de acabar teniendo un portaaeronaves sin aviones de despegue vertical, sin F-35B, por ejemplo. Nuestro ejército del aire, por su parte, está dotado de los modernos aviones de transporte A400M, que permiten desplegar a la brigada paracaidista donde haga falta.
así como enviar suministros a toda velocidad, organizar una evacuación como la de Afganistán, etc. De hecho, el Ejército del Aire es especialista en proyectar potencia de fuego, en proporcionar supremacía aérea a España en caso de guerra, gracias a la flota de cazas F-18 y Eurofighter. Como hemos ido viendo a lo largo de este vídeo, me temo que el Ejército del Aire también tiene carencias, al igual que la Armada y el Ejército de Tierra. Por ejemplo, la patrulla marítima, fundamental si yo quiero lidiar con los narcos, si yo quiero enfrentarme a una armada adversaria, si yo quiero detectar un submarino. Y sin embargo, la situación de nuestros aviones de patrulla marítima cada vez es peor. Modelos con unas capacidades bastante limitadas y en una medida importante sacrificados debido a proyectos europeos que no han acabado de fructificar. Tenemos problemas y carencias, por ejemplo, en guerra electrónica. Es fundamental que yo pueda enviar un avión que absorba todas las emisiones de un país como Marruecos para analizarlas, para ver qué tipo de radares están desarrollando, qué tipo de comunicaciones y en caso de conflicto encontrar las maneras de inhibirlas, de interrumpirlas y de atacarlas. Bien, no tenemos capacidad de guerra electrónica por parte del Ejército del Aire en estos momentos, por lo menos no una capacidad montada en aeronaves, no una capacidad que es fundamental para cualquier ejército moderno. Tercera misión: diplomacia de defensa y relaciones exteriores. El mundo es más grande que nunca, se ha globalizado. Sin embargo, los ejércitos no han hecho más que ver reducir su presupuesto desde la Guerra Fría. Así es, necesitamos aliados, amigos, con los que hacer frente a los desafíos comunes e individuales. Necesitamos buenas relaciones con otros ejércitos para poder pedirles favores en momentos clave. La seguridad europea es imposible si los ejércitos y los estados europeos no actuamos a una. Por ejemplo, Francia pide a los socios europeos que se interesen por intervenir en Mali, donde los yihadistas amenazan con desestabilizar el país. Todos los socios europeos sabemos que Mali es zona de influencia gala y que estos no piden ayuda con fines altruistas, sino para mantener su propia esfera de influencia con los militares aportados por los demás. No obstante, los españoles también sabemos que somos la primera línea migratoria y que nos interesa ganar influencia en Mali porque Marruecos mantiene una política muy activa en la zona. Así pues, España está interesada en influir en el ejército maliense y en su futuro cuerpo de oficiales. Madrid decide aportar a la operación europea en Mali más que ningún otro socio, más allá de Francia, claro. Otro ejemplo. La OTAN pide contribuciones para reforzar la disuasión ante Rusia en los estados bálticos o en el Mar Negro. España contribuye enviando una sección mecanizada a los estados bálticos o una escuadrilla de cazas Eurofighter para las misiones de policía aérea. Y esto hace que a su vez en la OTAN estemos mejores considerados y Estados Unidos nos tenga en mayor estima. Y de nuevo, esto nos permite pedir favores a cambio. Mi única intención con este vídeo ha sido plantear algunos de los problemas que yo he ido observando en nuestras Fuerzas Armadas, problemas que son relevantes y carencias que son importantes. Y es importante, de hecho, que lo planteemos a nivel de debate público, que esto se hable en el Congreso, que esto se hable en los medios de masas. Si no hablamos de nuestras Fuerzas Armadas, si no logramos que esto esté en el debate público, difícilmente muchos de estos problemas van a poder solventarse. Y por tanto vamos a tener unas Fuerzas Armadas que se van a ir degradando más con el paso de los años. Y con ello se va a ir degradando nuestra influencia en Europa, nuestra influencia en Estados Unidos y por supuesto nuestra disuasión ante Marruecos. Este es mi único objetivo. Lo he intentado plantear siempre, naturalmente de buena fe y desde un punto de vista constructivo, para intentar hacer ver las carencias que existen. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí y compartir este vídeo si es posible.